Buenas noches, mi nombre es Duván Guerrero y les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue dada desde el año 1914 a 1918 y se habla de que en este tiempo, en este lapso de guerra, hubieron alrededor de 9 millones de combatientes que fueron asesinados y alrededor de 7 millones de civiles que tuvieron que ver también con estos asesinatos durante el tiempo de guerra. Se habla de que se conformaron dos fuertes alianzas entre seis países que tuvieron controversia en cuanto a situaciones de colonización. Esa colonización se vio vista en la repartición que hicieron en cuanto al continente asiático y africano a finales del siglo XIX. Y se dice que una de estas alianzas fue conformada por Alemania, Austria e Italia y la otra fue conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Uno de los factores a evaluar en cuanto a desarrollo para esta guerra mundial que se dieron en los países fue la equipación de armamentos, ya que ellos veían la necesidad de equiparse mejor que el otro país para así combatir y estar a la defensiva en cuanto a los ataques que recibieran. Otro factor que cabe destacar es la construcción de un ferrocarril en donde los dos países se verían vinculados. En este caso hablaríamos más exactamente sobre la minería o extracción de minerales, ya que aquí se veían vinculados, por decir, el petróleo y se veía un mercado bastante amplio. Hola a todos, mi nombre es Mateo Bustamante y hoy vengo a hablarles sobre uno de los hitos históricos más importantes de la historia. Vengo a hablarles de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial tenemos que tener claro uno de los puntos fundamentales de esta guerra, que fue el Tratado de Versalles. Este tratado fue como tal la resolución que tuvieron los países después de la Primera Guerra Mundial, en el cual se figuró que los países perdedores pagaban los costos de la guerra a los países ganadores, así como cediendo algunos de sus territorios. Debido al Tratado de Versalles y algunos otros factores externos, se genera cierto sentido de nacionalismo alemán, lo cual genera el inicio de la Segunda Guerra y la idea del expansionismo alemán como raza aria. La importancia de esta guerra yace en el sentido de que se da un desarrollo armamentista y tecnológico, lo que genera el desmoronamiento del equilibrio de poder de la época y la posterior alza de dos superpotencias como lo son Estados Unidos por el lado capitalista y la Unión Soviética por el lado socialista. Posterior a la guerra hubo preocupaciones de Occidente concentradas en neutralizar el expansionismo comunista, la reconstrucción de Europa y la reactivación de la economía mundial debido a distintos problemas que tuvieron los países que afrontaron la guerra y otros países que se vieron involucrados en ella. El discurso del presidente Truman como tal de, definió el desarrollo como una exigencia de esfuerzo propio y la superación del subdesarrollo como cooperación de distintos países para lograrla. Además de esto, también resaltó la hegemonía de Estados Unidos y su idea de expansionismo a nivel mundial. Con esto se abrieron las puertas a nuevos mercados sobre una base de un nuevo sistema imperialista de corte anticolonial. Eso fue básicamente alguno de los puntos en los cuales el desarrollo se vio evidenciado en este hito histórico. Espero que haya sido de su agrado. Consagración política del desarrollo, vemos que después de la Segunda Guerra Mundial y el Trato de las Versalles, dos superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética adoptan un modelo. Por el lado de Estados Unidos, un modelo capitalista y por el lado de la Unión Soviética, un Estado comunista, en el cual trataban de enfocarse en la economía. Ya después de esto vemos un conflicto entre las dos, ya que habían desacuerdos en el modelo económico, que dio paso a la Guerra Fría, la cual trató en que se financiaban sus ejércitos a ver cuál era más poderoso y se llegaron a dar amenazas de muy fuerte influencia en el mundo, la cual nunca surgió nada y se dio como vencedor Estados Unidos, en el cual la Unión Soviética adoptó la derrota en Rusia y el Estado de Estados Unidos se dio como vencedor en esa Guerra Fría.